Surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Muy bien, ahora sí vamos al estudio. Continuamos estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses, así que les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Llegamos la última vez hasta el versículo 14. Colosenses 1:14. Hoy vamos a tomar nuestro estudio a partir del versículo 15, pero para tener una introducción vamos a hacer referencia también al versículo 14. Entonces, acompáñenme para estar viendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. No olviden que es bueno que ustedes puedan tener a su disposición algo donde anotar y con qué anotar para que lo que estamos estudiando pueda ser algo que les sirva para su provecho personal y también de pronto para compartir estas verdades de la palabra con otras personas. Lo que vemos en el versículo 14 es esa obra maravillosa del Señor Jesucristo efectuada en la cruz del Calvario. Y ahí en el versículo 14 dice en quién, esa expresión en quién se refiere a la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien tenemos, eso quiere decir en todo instante del tiempo, es algo que nos pertenece, no necesitamos pedir porque ya es nuestro, en quien tenemos redención. Esa es la primera palabra que nos habla de esa obra de hacernos libres de la esclavitud en la cual estábamos permanentemente antes de ser creyentes. El pago se ha hecho para que nosotros podamos quedar libres de esa esclavitud. A eso se refiere redención. El precio que se pagó es el elevado precio de la preciosa sangre de Cristo. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre. Cuando habla de sangre, está hablando de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sangre no significa solamente el compuesto que todos tenemos circulando en nuestro torrente sanguíneo. Cuando habla de sangre, la palabra de Dios normalmente está hablando de la muerte cruenta del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque si fuera solamente el elemento sangre, hubiera sido suficiente que el Señor Jesús se saque una gotita de sangre y ya hay sangre, entonces ya somos redimidos. No, cuando habla de sangre está hablando de la muerte del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego dice el perdón de pecados. Perdón tiene que ver con una persona que es culpable y por tanto merece la consecuencia de lo que hizo mal, el castigo. Pero en su gracia Dios nos perdona nuevamente por la sangre del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, de modo que nosotros quedamos libres de recibir castigo. Esa es la idea de el perdón. Y la palabra de Dios nos habla de que Dios toma nuestro pecado y lo lleva tan lejos como para nunca más acordarse de él. Eso es perdón de pecados. Dios olvidando el pecado. Ya no somos más sujetos de recibir castigo a causa del pecado. Muy bien, eso entonces nos abre la puerta, nos da pie para lo que viene a partir del versículo 15 hasta el versículo 20. En este pasaje bíblico de 15 a 20 encontramos al Señor Jesucristo como el preeminente. Estoy seguro que ninguno de nosotros desconoce quién es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios en forma humana. Él es el Jesús y Cristo, en quien se mezclan esas dos naturalezas, humana y divina. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él es Jesucristo. Pero tal vez esa palabra que aparece a continuación, de pronto no estamos muy familiarizados con ella. La palabra preeminente. ¿Qué significa preeminente? Bueno, quiero decirles que esa palabra preeminente tiene una raíz en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, de la cual viene nuestra palabra primero, la palabra protos.
que significa primero. Preeminente está relacionado con esa palabra y simplemente significa el que es primero, el que está por encima de todo. Y vamos a ver que ese calificativo, ese adjetivo preeminente se aplica más que bien a la persona del Señor Jesucristo. Preeminente, entonces, no se confundan, simplemente significa el que está por arriba. No hay nadie más encima de Él. Usted dirá, ni siquiera Dios el Padre, ni siquiera Dios el Padre. Usted dirá, ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo están al mismo nivel. No hay nadie por encima de ellos. Él es el preeminente, el Señor Jesucristo es preeminente. Entonces, con esa idea en mente, en Colosenses 1, del 15 al 20, encontramos los motivos por los cuales Pablo nos va a mostrar que el Señor Jesucristo es preeminente. Entonces, en su mente debe estar ese pensar: el Hijo de Dios, Jesucristo, está por encima de todo. ¿Cuáles son las razones por las cuales Él está por encima de todo? Eso es lo que vamos a estar viendo en el estudio bíblico de esta mañana. La primera razón, por ser la imagen del Dios invisible. Eso es lo que podemos notar en el versículo 15 del capítulo 1. Note lo que dice: Él, ese pronombre, está refiriéndose al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí está la primera razón por la cual el Señor Jesucristo es preeminente, porque Él es la imagen del Dios invisible. Esa palabra imagen es la traducción de una palabra en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra eikon, que simplemente significa una representación exacta, una representación precisa de algo, una copia sin ningún tipo de diferencia de lo original. Eso significa imagen. Cuando, por ejemplo, se toma un sello y se pone en un papel, en el papel queda una figura exacta a lo que está en ese elemento para sellar. Decimos, esa es la imagen. Bueno, el Señor Jesucristo es eso con relación al Padre. Él es una representación perfecta, representación exacta, una copia fiel de lo que es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Interesante que la palabra del Señor nos dice que a Dios nadie le vio jamás. No se puede ver a Dios porque Él es espíritu y además es santo, es libre de cualquier contaminación de pecado. Si queremos ver a alguien que es invisible, tenemos que fijarnos en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la representación exacta del Padre. El Hijo decía: si ustedes han visto a mí, han visto también al Padre. Interesante que en una ocasión uno de los discípulos del Señor Jesús, que se llamaba Felipe, dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿cómo es posible, Felipe, que me estés pidiendo eso? Si me estás viendo a mí, si me ves a mí, ves al Padre. Si queremos ver a Dios, tenemos que ver al Hijo, porque todo lo que es el Padre es el Hijo, y todo lo que es el Hijo es el Padre. Algunas personas dicen: sí, yo quiero estar bien con Dios, pero no quiero saber nada de su Hijo Jesús. Bueno, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque si aceptamos al Hijo, estamos aceptando al Padre. Si rechazamos al Hijo, estamos rechazando al Padre, porque Padre e Hijo en realidad no hay diferencia en cuanto a su esencia. Él es la imagen del Dios invisible. Saben que en el Antiguo Testamento, en forma profética, ya se hablaba de esa igualdad de el Padre con el Hijo. Por ejemplo, en textos como Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de Cristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, y noten esta parte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces uno dice, a ver, un momentito, ¿cómo es esto? Usted me está hablando del Hijo, pero acá el texto dice que es Padre eterno. Nos confundimos a veces, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque tanto Hijo como Padre son iguales, no hay diferencia. No digo que son la misma persona, son diferentes personas, pero son idénticos, exactamente iguales. Entonces, el Hijo tiene toda la razón de ser Padre eterno. ¿Por qué? Porque es la imagen del Dios invisible. La misma idea aparece en otro texto del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Note, dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cuál? Emmanuel. ¿Sabe lo que significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Emmanuel. Entonces ahí vemos cómo entre Hijo y Padre hay una absoluta igualdad. Esto se comprueba también en textos como el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, donde dice, hablando de el Hijo, el cual, eso se refiere a Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Eso significa que en la persona del Señor Jesucristo reside toda la brillantez, el resplandor que reside en la persona de Dios. Eso es lo que los judíos llamaban la Shekinah, el resplandor que rodea a la persona de Dios. A Dios no se le puede ver jamás, pero se puede ver su resplandor, y ese resplandor es el Hijo, Cristo Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Fíjense, la misma palabra que aparece en Colosenses, imagen misma de su sustancia. Está hablando del Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilla saber que en el Señor Jesucristo está todo lo que está en el Padre. Y lo mismo podemos ver un poco más adelante en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, donde dice, en quien están escondidos, hablando nuevamente del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, debe quedar claro en nuestra mente que cuando la Biblia nos habla de que el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, eso significa que el Hijo de Dios es Dios. Significa que el Hijo de Dios tiene todo lo que tiene la deidad. Por eso dice el texto, en quien están escondidos todos, no solo unos pocos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Hijo de Dios conoce absolutamente todo. Él sabe absolutamente todo. Él es omnisciente. Y si es omnisciente, significa que es Dios. Es Dios. Por eso Él tiene todo el derecho de ser el preeminente, el que está por encima de todos. En segundo lugar, ¿cuál es la razón por la cual Él es preeminente? Bueno, ahí aparecen las citas que yo mencioné anteriormente. La palabra eikon denota copia precisa, réplica o representación exacta. Jesucristo en su persona nos muestra cómo es Dios. Vimos en Hebreos 1:3 y Colosenses 2:3. Algo que no mencioné es que si Él es Dios, entonces ¿por qué hay tantas personas que no reconocen esa verdad? Y la razón por qué no reconocen esa verdad es simplemente porque el enemigo de este mundo, Satanás, ha puesto una espesa cortina en la mente de los incrédulos para que no reconozcan que en el Hijo reside la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Note lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que Dios de este siglo, ahí la palabra Dios aparece con minúscula. ¿Por qué? Porque se refiere a quién cuando dice el Dios de este siglo. Se refiere a Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él es el Dios que es adorado en la edad en la cual vivimos, en los cuales el Dios de este siglo.
¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, aquellos que no reconocen que el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Cegó el conocimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y aquí viene la parte importante, el cual es la imagen de Dios. Nuevamente vemos esa palabra imagen que aparece tanto en Colosenses como en Hebreos, acá también en 2 Corintios 4:4, para hablar de por qué tantas personas no reconocen que en Cristo Jesús tenemos la imagen misma de Dios. Hay una secta muy extendida y conocida, se llaman los Testigos de Jehová. Ellos rechazan totalmente este concepto. Ellos dicen no, Jesucristo no es Dios, Él es una creación de Dios. Y como para dejarnos un poquito más tranquilos, dicen es la primera creación, pero es creación. Falso, de absoluta falsedad, porque la palabra de Dios declara que Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué Jesucristo es preeminente, el que está por encima de todo? Es preeminente por ser el primogénito de la creación. Eso es lo que vemos en la segunda parte del versículo 15. Dice, el primogénito de toda creación. El Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Ahora, ¿qué significa primogénito? La palabra primogénito no significa que el Señor Jesucristo es un ser creado, como lo que decíamos antes, lo que creen los testigos de Jehová. La palabra primogénito no significa eso, porque ellos se toman de ese texto. Él es el primogénito, entonces es el primer creado. No, primogénito no significa que el Señor Jesucristo es creado. Entonces, ¿qué significa? La palabra primogénito denota el que está en autoridad, el que gobierna, el que es heredero de todo. Eso es lo que significa primogénito. No primer creado, sino el que gobierna, el que es heredero de todo, el que está en autoridad. Observe, por ejemplo, para demostrar esto, lo que dice esa cita ahí en el libro de Salmos, capítulo 89, Salmo 89, versículo 27. Dice, yo también, está hablando del Hijo, yo también le pondré por primogénito. Y aquí viene la explicación de lo que es primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. En ese sentido, Él es el primogénito. No porque fuera creado, sino porque está encima de todos aquellos que gobiernan. Él está por encima de eso. Por eso dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Lo mismo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Hablando del Hijo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahí está el concepto de primogénito, heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, como vamos a ver a continuación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, es Dios el Padre, pero no solo a Él, y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios. Sea alabanza, gloria, poder por los siglos de los siglos. Note como todo lo que se atribuye al Padre también se atribuye al Hijo. Y por último, en Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Usted dirá, pero hoy no vemos que eso se esté cumpliendo, ¿cierto? Porque hoy en día el Dios de este siglo es quien está, por decirlo así, en ejercicio de autoridad sobre el mundo en el que vivimos. Pero no va a ser siempre así, porque cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces Él va a reinar con total autoridad. ¿Qué más podemos decir? En tercer lugar, ¿por qué es
preeminente el Señor Jesucristo. En tercer lugar, por ser el creador del universo material y espiritual. Eso es lo que vemos en el versículo 16 de Colosenses. Dice, porque en Él, nuevamente ese pronombre se refiere al Hijo. En Él fueron creadas todas las cosas. Esa palabrita todas es importante. Todas las cosas. Esa preposición en, donde dice porque en Él, esa preposición en puede perfectamente ser traducida como por. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si por Él fueron creadas todas las cosas, es imposible que Él sea un ser creado, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, tenemos que entender bien ese concepto para rebatir a aquellos que piensan que el Señor Jesucristo es un ser creado. Por Él fueron creadas todas las cosas, todas, sin exceptuar nada. Todas las cosas fueron creadas por Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que se conoce como que el Señor Jesucristo es el agente de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él. Él es el que creó todo. ¿Partiendo de qué? De la nada. De la nada. Ese es el concepto de crear. Partir de la nada para que llegue a existencia algo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Y no solamente las cosas que hay en el universo, sino también las cosas que están en el universo pero no son visibles. Por eso habla el texto de las cosas visibles y las cosas invisibles. ¿Cuáles son las cosas visibles? Todo lo que hay en la tierra, en nuestro pequeño mundo, y todo lo que hay fuera de la tierra, el sistema solar y la galaxia y las otras galaxias y todo lo que está en el universo fue creado por Él. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? Habla de seres angélicos. Tronos habla de ángeles de alto rango. Dominios habla de un rango menor de ángeles. Principados, un rango todavía menos de ángeles. Potestades, un rango más bajo de ángeles. Todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es realmente un ser extraordinario. Por eso decimos que Jesucristo es preeminente. Jesucristo entonces es el creador de todo lo que existe en el universo material. En Juan capítulo 1 versículo 3 se nos muestra ese hecho. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo vemos en Hebreos capítulo 1 versículo 2 donde dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Y observe, a Él como creador, y por quien asimismo hizo el universo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Jesucristo es el creador de lo que existe en el universo espiritual, seres angélicos, tanto buenos como malos. No olvide que todos los ángeles, inclusive Satanás, porque él también es un ángel de alto rango, creado, porque dice que el Señor Jesucristo creó todo. Todos los ángeles fueron creados en un estado de perfección, pero con voluntad propia para mantenerse en ese estado o dejar de estar en ese estado. Y Satanás se rebeló y algunos se unieron a la rebelión con él y ellos llegaron a ser lo que nosotros hoy llamamos demonios, los ángeles malos, pero originalmente no eran malos porque fueron creados por Dios y Dios no puede crear absolutamente nada que sea malo. Entonces, cuando nos habla de creador, no vayan a decir, entonces Dios debe ser un ser que también hace cosas malas. No, no hace cosas malas. Él hace todo perfecto, pero deja a libre voluntad
A esos ángeles y Satanás y otros demonios se unieron en la rebelión. En cuarto lugar, por su existencia eterna y su obra de mantener en orden el universo. Porque fíjese lo que dice allí el versículo 17 de Colosenses 1. En Él, nuevamente, Él, y Él en esta ocasión, un conectivo aparece ahí. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Ahí está. Él es antes de todas las cosas. Antes de Satanás, sí, Él es antes de Satanás. Antes de que sea creada la tierra, sí, Él es antes de que sea creada la tierra. Antes de que exista el tiempo, sí, Él es antes de que exista el tiempo. Él es antes de todas las cosas. Eso quiere decir que no hay nada que sea antes de Él. Su existencia no comenzó cuando Él se hizo humano, nació como un ser humano. Él no comenzó ahí, porque Él existe desde siempre. Su existencia es eterna, para que se cumpla lo que dice acá el texto. Él es antes de todas las cosas. Él no tiene comienzo, Él no tiene fin. Él es eterno. Y por ser eterno, Él tiene todo el derecho de ser preeminente, el que está por encima de todo, el que es primero de todo. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 58 a 59, encontramos un evento en el cual los enemigos de Jesús le estaban atacando directamente en cuanto a su deidad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? En el 58 de Juan 8, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es una declaración impactante, porque el Señor Jesucristo vivió más de 2000 años después de Abraham. Entonces, ¿cómo es eso de que antes de Abraham el Señor Jesús ya era? La única explicación es que Él es Dios. Él es eterno. Y se confirma lo que Él dice en Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. ¿Cuál fue la reacción de los judíos cuando escucharon que el Señor Jesús dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy? Los judíos entendieron bien el mensaje y reconocieron: entonces si Él dice que es antes de Abraham, entonces tiene que ser Dios. Y como no querían admitir que Él era Dios, dijeron: está afirmando una blasfemia. Y el castigo para la blasfemia de atribuirse ser Dios, ¿cuál era? Muerte. ¿De qué manera? Muerte por apedreamiento. Esa es la forma de castigar a alguien que se hacía Dios. Y como ellos no querían aceptar que Jesús era Dios, entonces la conclusión a la que llegaron es: hay que apedrearle, porque está haciéndose Dios. Y por eso, a continuación dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. También podemos ver que el Señor Jesucristo no solo es creador del universo, sino también el sustentador del universo. Más adelantito vamos a hablar un poquito más en cuanto a eso. Pero en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, nuevamente leo este texto: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observe esa parte que dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque el texto en el 17 dice: y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que Él es el que sustenta, Él es el que hace que las cosas funcionen. Esa es la idea de subsistir. Todas las cosas en Él subsisten. Interesante esto. Fíjense, si no hubiera esa obra del Señor Jesucristo de mantener o sustentar o que las cosas subsistan, nada de lo que hay en el universo podría existir.
el funcionamiento y existencia permanente de todas las cosas en el universo depende del Señor Jesucristo. Sin la obra de Él, nada de lo que hay en el universo puede existir. Fíjense, por ejemplo, los que conocen un poco de física o química, saben que el elemento constitutivo de la materia se llama átomo. El átomo tiene un núcleo y tiene electrones que orbitan alrededor de ese núcleo. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y están girando alrededor del núcleo del átomo. En cambio, el núcleo del átomo está formado por otras partículas que se llaman protones. Los protones, ¿qué carga eléctrica tienen? Carga eléctrica positiva. Noten, hay una ley física que dice que elementos con la misma carga, ¿cuál es la reacción? Se repelen. La misma carga hace que se repelen. Por eso es que los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Pero los elementos que tienen cargas eléctricas diferentes, ¿qué hace? Se atraen. Entonces, ¿cómo es posible que en el núcleo de un átomo, que hay varias partículas con la misma carga positiva, no se repelen, sino que están ahí juntas en el núcleo? ¿Cómo explicar eso? Los científicos tienen dificultades para explicar eso. No sé hoy, pero al menos no mucho tiempo atrás, los científicos decían, es que dentro del átomo tiene que haber algunas otras cosas que no entendemos, que impide que esos elementos se repelen el uno al otro. Los científicos no pueden explicar. La única forma de explicación es la obra de Cristo Jesús. Él hace posible que las cosas se mantengan en su lugar. Es impresionante cuando uno mira fuera del globo terrestre hacia el universo. No solo tal vez al universo, sino solo al sistema solar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una masa tan grande como la Tierra, todo el globo terrestre, está suspendida en la nada? No hay algo que le apuntale, que le tenga en su lugar. No, está suspendida sobre la nada. Y no solo eso, sino que hay otro cuerpo, no tan grande como la Tierra, la Luna, que está dando vueltas alrededor del globo terrestre. Y no hay nada que les una, no hay un palito que une la Tierra con la Luna para que esté dando vueltas, no hay nada. ¿Quién hace que eso pase? Sí, usted me dirá, es la ley gravitacional de Newton, cierto es. Pero ¿quién hace que esa ley esté en funcionamiento? Es el Señor Jesucristo, por medio de esta obra de sustentar, esta obra de que las cosas funcionen bien. No sé si sabían ustedes, pero el Sol ocupa un lugar en nuestra galaxia que se llama Vía Láctea. Ocupa un lugar que es exacto donde puede haber la vida como la tenemos nosotros. Si el Sol estuviera un poquito más lejos del lugar donde está, o estuviera un poquito más cerca del lugar donde está, al centro de la galaxia, no podría haber vida como la que existe en la actualidad. ¿Quién hace que eso pase? Cristo Jesús. Otra idea que nos debe asombrar. Si la Tierra estuviera un poquito más lejos de lo que está en la actualidad del Sol, no hubiera en la Tierra agua en estado líquido. Todo el agua sería una gruesa capa de hielo, como en los polos, y no podría haber vida. En cambio, si la Tierra estuviera orbitando un poquito más cerca de lo que está, la vida sería imposible, porque en lugar de congelarnos, estaríamos todos tostaditos, bien bronceaditos, mejor dicho, quemados. La Tierra gira alrededor del Sol en el lugar preciso para que exista vida como la que tenemos. Otra evidencia más. El eje de la Tierra está como a 23 grados de inclinación.
Eso hace posible que sobre la tierra existan las 4 estaciones. Porque si no estuviera así la tierra inclinada a 23 grados, el hemisferio norte siempre estaría caliente, mientras el hemisferio sur estaría siempre frío. Pero por el hecho que la tierra está inclinada, al girar alrededor del sol, va haciendo que en cierta parte del año el hemisferio norte esté calientito, mientras al sur está frío. Pero en otra parte del mismo año, el hemisferio norte está calientito, el hemisferio sur está frío. ¿Quién hace que eso funcione así? Es esa obra del Señor Jesucristo sustentando todo, haciendo que todo funcione. Y se cumple lo que dice Colosenses 1:17. Todas las cosas en Él subsisten, en Él subsisten. Miren, si no fuera por el Señor Jesucristo, todas las cosas en el universo se desintegrarían. Así de simple. Y por eso el Señor Jesucristo tiene todo el derecho de ser el preeminente, el que está por encima de todo. Fíjese lo último, por ser cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es preeminente porque Él es cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice allí en el versículo 18. Dice, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Ahí está esa palabra alrededor de la cual gira todo lo que estamos estudiando en esta mañana. Para que en todo tenga la preeminencia. Él es cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el concepto de ser cabeza? Ser cabeza es el que proporciona crecimiento y controla el funcionamiento del cuerpo. El Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Él es el que da crecimiento a la iglesia, porque la iglesia en su globalidad, lo que se conoce como Iglesia Universal, no es una organización muerta. La iglesia es un organismo vivo, como un cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Él es el que le da el crecimiento, y no solamente crecimiento, Él es quien controla todo el funcionamiento del cuerpo. Es como nuestros cuerpos humanos. Todos tenemos una cabeza. En nuestra cabeza está el cerebro. El cerebro tiene órganos que hacen que el cuerpo humano de bebecito llegue a ser un adulto. Y cuando hay problemas en esa parte del cerebro, no se produce crecimiento y hay dificultades de salud. En el cerebro está todo lo que hace falta para que ciertos órganos de nuestro cuerpo funcionen fuera de nuestro control. Yo no controlo el funcionamiento de mi corazón. Yo no me levanto a la mañana y digo, muy bien, corazón, esta es tu responsabilidad para el día de hoy. Vas a hacer esto. No, nadie hace eso. Es el cerebro, la cabeza, quien envía los impulsos para que el corazón esté funcionando. Y no solo el corazón, sino todos los órganos de nuestro cuerpo. Ese es el concepto de cabeza. Entre paréntesis, esposos, nosotros somos cabeza de nuestra esposa. Y nosotros en ese sentido también somos los que facilitamos el crecimiento de ella, no físico, pero sí crecimiento como personas. Y también que ella funcione bien. Si ella no está funcionando bien, no hay que ponerle el dedo y decirle, tú tienes la culpa de que estemos mal. No, la culpa es mía, porque yo soy la cabeza. Yo soy quien controla. Y si ella no está funcionando bien, no es culpa de ella, es culpa mía. Ese es el concepto de cabeza. Cierro paréntesis. Volvemos a Colosenses. El Señor Jesucristo, como cabeza, Él es quien da crecimiento. Él es quien controla el funcionamiento de la iglesia. Él es la cabeza. Dice también que Jesucristo es el origen o el principio. Dice el que es el principio. ¿Qué significa eso? Significa que Él es la base. Significa que sobre Él se edifica todo ese edificio que se llama iglesia. Ese es
el Señor Jesucristo. El principio. ¿Qué más? Por su resurrección. El Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. Él es supremo de entre los que han muerto y han resucitado. Garantiza victoria sobre la muerte para los que creemos en Él. El Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos, o de los resucitados, las personas que han muerto y han resucitado. No significa que Él es el único que ha resucitado. Hubo otros que resucitaron, pero el Señor Jesucristo resucitó para no morir jamás. En cambio, otros resucitaron y otra vez se murieron. Flaco favor, murieron 2 veces. Lázaro, que fue resucitado después de haber estado sepultado, creo que 4 días, me parece. Resucitó y en algún momento se volvió a morir. 2 veces pasó por la muerte, pero el Señor Jesucristo no. Él murió, Él resucitó y es primogénito de los muertos porque Él nunca va a volver a morir. Eso significa victoria sobre la muerte. Y esa victoria sobre la muerte nos es atribuida a nosotros, porque para nosotros los creyentes también, la muerte no es un ser malvado que nos conduce a nuestro castigo eterno. La muerte para nosotros creyentes es un fiel siervo que nos conduce a la presencia del Padre. Sí, la muerte es dolorosa. No nos gusta hablar de muerte, pero para los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, la muerte es pasar por esa puerta, cruzar el río, como se dice, para recibir todo aquello que el Padre nos ha ofrecido. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Por eso dice, para que en todo tenga la preeminencia. Eso quiere decir que no hay nada por encima de Él. Y de esa manera termina este texto. Tal vez algo que estoy pasando por alto y no quiero hacerlo, es el versículo 19, donde dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿a quién se refiere ese pronombre Él? A Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, habitase toda la plenitud. Eso quiere decir que en Él encontramos todo lo que nos hace completos. Plenitud significa estar completo. Y en Cristo Jesús, los que hemos creído en Él, estamos absolutamente completos. No nos hace falta nada. Tenemos todo para estar bien delante de Dios. Menciono esto y concluyendo ya, porque me da tristeza de tantas personas que viven como que les faltara algo más para estar completos. Ah, no, acá en esta iglesia son todos fríos, porque acá la gente no se cae, acá no vemos sanidades, acá no vemos milagros, acá no vemos a la gente remolineando como un trompo, acá no vemos a la gente hablando cosas que nadie entiende, supuestamente lo que ellos llaman lenguas. No, eso no vemos acá. Entonces yo me voy a este otro lado donde hay todo eso, porque a mí me voy a sentir bien. ¿Sabe? Ese es un insulto para el Señor Jesús. Porque si usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene todo. Porque dice el texto, agradó al Padre que en Él, en Cristo Jesús, habitase toda la plenitud. No falta nada. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, le falta todo. Usted dice, ay, si yo tuviera solamente estito, me sentiría completo. Si tuviera una novia linda, dicen los jóvenes. Si tuviera una carrera que me representa dinero, dicen los profesionales. Si tuviera una casa mejor que la que tengo. Si tuviera el carro último modelo, yo sería tan feliz. Ahí sí me sentiría completo. Cuidado con pensar así. Porque si usted tiene a Cristo, tiene todo. Está completo. No le falta nada. Lo único que tiene que hacer es conocerle más. Y conociéndole más, entonces usted va a poder disfrutar de toda esa plenitud que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué es que Pablo nos habla así de Cristo como el preeminente? Porque más adelante, la próxima semana, vamos a ver cómo en Colosenses estaban minimizando a Cristo. Y Pablo dice, qué absurdo. Él es el preeminente. Él es el que está por encima de todos. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención.
Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.